Bendiciones en esta noche a todos aquellos que están recibiendo este seminario que le llamamos Discipulado para Nuevos Servidores. Una vez más tengo el honor de poder llegar a ustedes con un nuevo tema, ¿verdad? Parte de nuestro manual de Discipulado para Nuevos Servidores, el cual incluye un aproximadamente 14 temas que debemos de tener en mente, debemos de recordar, debemos de asimilar para el momento en que sirvamos al Señor. O sea, esto es de todo el tiempo, toda la vida, que debemos de recordar estos principios, estas partes bíblicas que nos instan de cómo debemos servir al Señor y también de cómo no debemos servir. ¿Qué debemos de hacer, verdad, para ser calificado de forma correcta delante de Dios y qué cosas debemos de evitar? Así de que ahí como está, quiero invitarte a que puedas orar juntamente conmigo para que Dios traiga revelación, para que Dios traiga entendimiento de su palabra y sobre todo que esa palabra se interiorice en nuestra vida para que le podamos sacar provecho. La verdad es que somos nosotros los beneficiados en poder aplicar esta palabra. Así que te invito a orar. Padre bueno, te doy la gloria, te doy la honra en este momento, que voy a tener la oportunidad, Señor, de compartir este tema muy precioso, pero también un tema, Señor, que me compromete mucho. Un tema en el cual, Señor, me recuerda de que de alguna manera tengo que dar o que siempre tengo que dar buen testimonio como todo servidor tuyo. Padre, en esta hora te pido que una unción poderosa caiga sobre todos los que lo están escuchando, sobre todos los que lo están recibiendo, Señor, ya sea por que sean parte en este seminario o aquellos que de alguna manera una vez publicados, Señor, también decidieron escuchar. Los bendigo en gran manera, que les pueda servir de mucho en sus iglesias, donde están congregándose, donde están sirviéndote a ti, Señor, que les pueda servir. Padre, te pido la guianza en esta enseñanza para que sea de nuestro beneficio, Señor. Se recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza por siempre y para siempre, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad nos toca tocar el quinto tema de este discipulado. Y este quinto tema tiene mucho que ver con lo que dice la primera carta a Timoteo 3:8 en adelante, que lo vamos a ver en este preciso momento. Leamos lo que dice Timoteo 3:8 al 13. Dice: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y tremendo, vamos a ir poco a poco explicando todo lo que esto implica. Así que en esta porción nosotros podemos encontrar el mandamiento apostólico dado por, lógicamente, el apóstol Pablo para la conducción de siervos de Dios dentro y fuera de la casa del Señor. Eso es importante, no solo en la casa, sino también fuera. Debemos de mantener el buen testimonio del servidor, que es el tema. Y esto es desafiante, esto nos
debemos tenerlo muy en cuenta también, porque de alguna manera esto tiene que ver con la apreciación que damos nosotros delante de los demás y lógicamente la apreciación que tienen los demás respecto de nosotros, de cómo decimos que somos hijos de Dios, decimos que somos cristianos y más decimos que estamos sirviendo en una iglesia y muchas veces no tenemos el cuidado de que nuestro comportamiento sea un comportamiento acorde a la fe que profesamos en Cristo Jesús. Así que ojo con esto. Aquí hay instrucciones, hermanos, que son tocantes a los obispos. Esto es, a los encargados de la palabra y la dirección de la iglesia local. También en el Nuevo Testamento podemos nosotros ver que esta palabra se define es la exacta naturaleza y los deberes precisos del oficio del diácono. Pero ese es algo que debemos considerar. El significado de la palabra sugiere la función de servir en calidad de ayudante. De ahí que nos vamos a dar cuenta cómo es que los apóstoles decidieron nombrar a hombres muy llenos del Espíritu Santo, piadosos, para ejercer una obra que fuera de ayuda o colaboradores de los apóstoles en otras cosas, como servir a las mesas, para que los apóstoles se dedicaran a la palabra del Señor. Entonces, en este caso, en nuestra iglesia, a este tipo de servidores le llamamos ujieres. Tenemos un ministerio que se le llama el ministerio de ujieres, que son todos aquellos los encargados de poder colaborar con el buen orden en lo físico y también el buen orden en el momento del culto de lo que se hace en la iglesia. Ellos o ellas son las que tienen ese cuidado de también saber ordenar la silla, ordenar que el templo esté bonito, que haya limpieza, que haya también estar atentos de poder atender a una necesidad durante el culto. A ello le llamamos ujieres. El oficio entonces probablemente surgió cuando se escogieron, como decía anteriormente, a los 7 asistentes de los apóstoles, aunque en aquella ocasión no se les adjudicó título oficial alguno. Y lo vamos a leer lo que dice en Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ojo, observación, atención ahí. Aquí los apóstoles dijeron, buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow, tremendo. Aquí muchos saliéramos, quizás desaprobados. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y ojo que era un trabajo más tocante a la obra operativa en lo material, como estar pendientes de las viudas, porque aumentaban el número de estas y de muchas cosas, para que los apóstoles se dedicaran a la oración y también a la palabra. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Y mire, les dejo de tarea que lean detenidamente este capítulo 6 del libro de Hechos, porque verdaderamente nos insta de que todo servidor de Dios, que a todo aquel que va a iniciar a servir en cualquier ministerio sea dentro de la iglesia, debería ser una persona llena del Espíritu Santo. Debería ser una persona con un buen testimonio. Debería ser una persona llena de sabiduría. Tremendo, tremendo lo que aquí se dice. Y es ahí donde, de alguna manera, en las iglesias se ha bajado digamos, esa exigencia, y al ver la necesidad de que se tiene para que hayan servidores, pues le damos rápido un seminario y luego los introducimos a servicio. Pero la Biblia nos demanda, por lo menos en esta porción nos dice, como en muchas, cómo debe de haberse elegido los que van a servir a las mesas. Entonces, pasemos. Diáconos. La palabra diácono significa servidores. Eran los ayudantes o auxiliares de los que presidían la iglesia, o sea, en este caso de los apóstoles, del pastor que estaba dirigiendo una obra. Se elegían diáconos. Ahora hay muchas iglesias donde hay muchas formas de elegirlos. A veces los eligen por voto, ¿verdad? Y de alguna manera también han observado el testimonio y muchas cosas. Pero la Biblia también nos dice cómo deben de ser de alguna manera elegidos. La Biblia en esta porción nos muestra cómo debe ser el carácter de dichos servidores. Como pueden ver, no pone en énfasis en las habilidades de cada uno como hoy en día se hace muchas veces, sino más bien en el carácter cristiano, un carácter espiritual, un carácter de alguien que es sobrio, prudente, sabio, ¿verdad? También, dentro de esas características de todo servidor debe tener, están descritas las siguientes. Y aquí vamos a entrar a lo que decía la carta de Timoteo 3, del 8 en adelante. Honestos. ¿A cuántos de verdad les exigimos o nos exigen que debemos de ser honestos en las iglesias? Es un papel que desde el pastor viene la exigencia, luego el liderazgo, para que todo servidor que vaya a entrar, todo nuevo servidor, se le vea ese carácter de ser honesto. Es un comportamiento que es digno, un comportamiento honorable, decente, respetuoso en el punto de ser reverente. Así que cuando nosotros evaluamos a nuevos servidores y comienzan desde el momento que se les da la instrucción, que se les es asignado a un tiempo de prueba al ministerio donde van a servir, desde allí se van conociendo estas características. De ahí tenemos reportes donde nos dicen las hermanas o los hermanos que están encargados de dichos ministerios, cómo es esa persona, cómo es el carácter de esa persona, si es respetuosa, si se deja guiar, si recibe órdenes y las acata, y sobre todo si tiene si es honesto, ¿verdad? También nos habla que sean sin doblez, es decir, que no tengan dos caras, dos formas de manifestarse, que a veces delante del líder son una cosa, pero cuando ya el líder no está allí, son otra. En la iglesia son una cosa, pero en la casa son otra. En el trabajo muestran una personalidad que da mucho
que desear, y en la iglesia se muestra otra. El servidor Dios nos ayude a mostrar en una sola cara, ¿verdad? Ser como debemos de ser, sin tener doblez, porque eso pues dice mal de nosotros. Que sean las mismas personas siempre, que no tengan o que no tengamos lado oculto, porque eso en un momento determinado va a dañar la reputación y bueno, muchas cosas se pueden dar, además de que delante de Dios Dios no lo ve bien. Por eso que el apóstol ponía estas características. También hablando una cosa a una persona y otra a otra sobre el mismo tema, implica ser de doblez, o tener una personalidad doble, ¿verdad? La personalidad doble verdaderamente manifiesta como que hubiera doble incidencia de espíritu. Como que por una parte está el espíritu de la persona, del servidor, y por otra parte existiera otro espíritu que le influencia para mostrar otra cara. Cuando a veces tras del líder se habla de él, ¿verdad? O mostramos, por ejemplo, delante de los pastores, mostramos una forma de ser, bien obediente, bien atentos, pero cuando ya no están, es otra la cosa. Así que el Señor nos ayude a no comportarnos de esa forma. No dados al mucho vino. Este es un tema interesante porque el vino no solo el muy licor en sí, sino el resumen de los placeres mundanos. El vino representa en el ámbito normal los deleites. Por eso el apóstol Pablo también decía, en vez de embriagarse de vino, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el vino lo que trae en el ser humano es embotarlo. Así como dice el proverbio, que la sidra es alborotadora y el vino es escarnecedor. Y quien por ellos yerra no es sabio. Así que ya el cristiano tiene que ser entendido en que no debe, primero, ingerir bebidas embriagantes, y segundo, también todo aquello que represente deleites, debemos de evitarlo. Con todo lujo de detalle, evitarlo. No codicioso de ganancias deshonestas. Un tema importante para todo servidor. Hay gente que trabaja en negocios, hay gente que tiene su propia empresa o anda en diferentes proyectos. Y muy fácilmente, si no tiene sabiduría de Dios, si no tiene temor de Dios, puede caer en la trampa de enredarse en negocios que traen ganancias deshonestas. Y muchos hasta se dan el lujo de testificar que Dios les bendijo a través de X o Y proyectos que participaron, que desarrollaron, o a través de un negocio que hicieron, y no se dieron cuenta que probablemente iba allí hubo anhelo codicioso, ¿verdad? Sé que ciertamente dice, vivimos en una sociedad materialista, diseñadora de muchos planes, que el enemigo es el que los incita, y el cristiano que no tiene entendimiento cae fácilmente. Vivimos también en un mundo que le da mayor valor al dinero que a las personas. Por eso hay muchos que tienen sus empresitas, pero se vuelven muy duros, que le dan más importancia a que el trabajador cumpla con, digamos, que saque todo lo que se le exige, y a pesar de que cuán difícil está el mercado, para poder pagarle. Lo contrario, le detienen comisiones, le detienen sueldo,
porque no cumplió. Está bien exigir, pero de una manera justa. Pero el que es cristiano, tiene su empresa y es codicioso de ganar y ganar, no va a velar por las personas, por los trabajadores, sino porque su negocio esté rindiendo y rindiendo y rindiendo solo para él. Cuidado ahí, todo cristiano que Dios le ha permitido. Esta mentalidad sigue predominando aún dentro del ambiente de las iglesias, el ambiente cristiano. Muchos que son jefes, que son dueños de empresas, dueños de negocio, ahí donde también deben de demostrar que son cristianos temerosos de Dios para que no estén siendo codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, lo que hace que una riqueza se convierta, por supuesto, en bendición o en maldición para el que la posee, es su actitud hacia esa riqueza. Es el nivel ¿cómo se llama?, de codicia que tenga. Entre más codicia, esa riqueza se le vuelve maldición. Pero entre más es sano, es justo hacia esa riqueza que tiene y es bondadoso, misericordioso, dador, esa riqueza lógicamente se le convierte en mucha bendición. Entonces, las riquezas pueden trastornar la mente y pueden impulsar a una persona a hacer cosas totalmente ajenas de la voluntad de Dios. Cuidadito que no vaya esto a suceder con nosotros. Podemos usarlas creativamente o podemos malgastarlas en cosas temporales, superficiales y totalmente ajenas a la voluntad de Dios. Cada bien que nos llegue a nuestras manos, cada bendición de parte de Dios, debemos nosotros saber utilizarlos. Cuando alguien tiene una actitud errónea hacia la riqueza, escuche bien esto, corre el gran peligro de perder su alma. Y esto es lo que el Señor nos hablaba, de que debemos nosotros tener cuidado. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si nuestra alma se va a perder? Eso dice Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que tú que te estás preparando para servir al Señor, puede ser que en Huella de Atención nunca lo hayas hecho, pero probablemente en otra iglesia sí, pueda que allá se te haya dado otro tipo de seminarios, de preparación, que lógicamente viene también esto a sumar a lo que ya traes, ¿verdad? Siempre y cuando haya sido basado en las escrituras. Pero si es basado en mucho criterio humano, en mucho pensamiento administrativo humano, pues tú tienes que saber que la palabra es la correcta, la que nos indica cómo debemos de servir. Entonces, ¿de qué sirve que tú quieras ganar todo el mundo y tu alma se vaya a perder? Por eso que es importante de que tengamos estos principios de la mano, bien al dedillo. Pero no necesitamos ser ricos materialmente para extraviarnos también. Solo basta una mala actitud ante el dinero, como la envidia, la codicia o la amargura contra los que tienen. Ojo con esto. Nunca, hermano, que estás sirviendo, ¿verdad? Puede ser que estés pasando momentos difíciles tú y ves que otro que ni sirve, pero tiene un buen trabajo, anda en un buen carro, tiene un buen negocio, anda bien, y le vayas a decir al Señor, Señor, ¿cómo yo que te sirvo ando en esta calamidad? No, cuidado, porque ahí puede estar dando lugar a la envidia, a codicias, a que tu corazón se amargue, y eso delante de Dios pues no le es grato. Tenemos muchos ejemplos de cómo Israel hizo enojar al Señor por murmurar, ¿verdad? Así de que tú debes de evitar ese tipo de actitudes también. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Oh, mira,
Esto se refiere a las realidades del Evangelio como algo que antes no era conocido, pero ahora ha sido revelado por Dios. La fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra, pues andamos por fe y no por vista. Ese es los misterios de la fe. El apóstol Pablo dice que no andamos por vista. Entonces tú como servidor de repente vas a ver un caos, a veces ambientes hostiles, pero como tú no andas por lo que ves con tus ojos materiales, físicos, sino con los ojos espirituales de la fe, nadie te va a detener para servir. Nada, sino por el contrario, vas a ver una oportunidad de cómo nutrirte más de la palabra, llenarte más del Señor para sobreponerte a cualquier circunstancia, para saltarte el obstáculo que se te está presentando. Así que esto debemos de tenerlo bien claro. El procedimiento para nombrar a un servidor o a un diácono. Y estos también, dice el versículo 10, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. No estamos nosotros haciendo verdaderamente este tipo de prueba. Porque a lo que aquí, este sometimiento que habla, sean sometidos a prueba, implica muchas cosas. En algunos momentos, en los seminarios, mejor dicho, cuando damos este seminario así presencial, yo les decía, así como las empresas muchas veces que tienen estándares para someter a prueba antes de darle la plaza a un trabajador o hacer a una persona que sea empleado de esa empresa. Lo prueban, todavía hay que le dan 3 meses, ¿verdad? Tal vez en muchas empresas se tiene porque está plasmado en una política organizacional, en el reglamento, pero están viendo, están de alguna manera evaluando, tal vez no rigurosamente, pero están evaluando la puntualidad, la responsabilidad, están evaluando el trabajo en equipo, qué tan analista es, qué tan dado es a colaborar, qué nivel de atención al cliente tiene, el servicio. Nosotros de verdad tratamos en la iglesia también, por lo que dice acá, no por lo que en el ámbito organizacional secular se hace, sino por lo que dice aquí. La Biblia dice, y esto también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, sean antes probados. Imagínate, hermano, tú vas para, digamos, el ministerio de parqueo. Y de repente te encuentras con una persona dura, difícil, cada vez que se va a parquear. Tú tienes que tener el debido cuidado, la sobriedad para guiarlo, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, ¿verdad? De repente también si estás en protocolo y quisiste saludar, dar la bienvenida a alguien y viste que te hizo un mal gesto, pues tenés que soportarlo y no ponerte ni sentir ya algo en contra de ese hermano o hermana que lo hizo así. Porque si te sentiste dañado, estás muy frágil y todavía probablemente no estés apto para servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a guardar allí y vas a tener algo en contra de esa persona. Ojo con esto, porque muchos de los que ya tenemos años de estar sirviendo, desde pastores, líderes, que si todavía se sienten dañados por algunas actitudes de algunos hermanos o hermanas y se guardan allá, aunque no lo quieran demostrar, pero guardan aquella cosita y luego con comentarios, ¿verdad? Tratan de sacar cosas, de liberarse.
pareciera que esto no lo están ejerciendo, o mejor dicho, necesitan eliminar esa forma de ser, porque necesitamos ser hallados irreprensibles, no solamente por un periodo determinado, sino también por una investigación completa llevada a cabo por Timoteo. Le decía Pablo que se han probado, que era el presidente ordenador, a fin de saber si son irreprensibles. Entonces, cuando eran hallados sin ningún crimen, ya sin una tacha por ahí, podían ministrar como diácono. El apóstol le inculcaba esto a Timoteo. Tú tenés que evaluar, Timoteo, a lo que vas a meter al servicio, ¿verdad? En este tema, entonces, vamos a comprender la importancia de edificar una vida con una reputación irreprochable. Dios nos ayude, Dios te ayude, me ayude a mí a mantenerla todo el tiempo, aun cuando por alguna razón ya no estés sirviendo. Pero ya escuchaste esta enseñanza, porque siempre sigue siendo de alguna manera un servidor de Dios. Estás enfilado en el reino de los cielos, en el reino de Dios, como hijo de Dios, tienes que hacerlo. Entonces, es de tener muy en cuenta esto, de ser que nuestra reputación sea hallada irreprochable como parte primordial del crecimiento y madurez del hombre de Dios que tiene la responsabilidad de apacentar la grey del Señor. Tremendo. Dios nos ayude a que podamos nosotros ser hallados sin irreprensible. Irreprensible, el griego de esta palabra es anetpilentos, que suele traducirse por, lógicamente, irreprensible, y es un término que se menciona únicamente 3 veces. Ya yo lo corroboré, está en 1 Timoteo 3:2, en Timoteo 5:7 y también en 6:14. Y significa literalmente que no hay por dónde agarrarle. Igual como se encontró Daniel. Recuerda que con Daniel querían aquellos malvados hombres que sentían envidia de él, dónde agarrarlo. Y no encontraron a dónde, no hallaron. Entonces, idearon una artimaña diabólica que por medio de la parte religiosa encontraran, por la parte tocante a Dios, agarrar a Daniel. Es mejor, ¿verdad?, que en lo espiritual te vean bien fundamental, que allí el mundo invente cualquier cosa que te digan, bueno, vos te ves más como un, como que ya un devoto de iglesia, algunos le llaman hasta cucaracha de iglesia, un santo, como te quieran decir, siempre y cuando tú estés dando un buen testimonio, que hablen, que sos el aleluya, que sos el evangélico, no importa, que te digan todo lo que quieran respecto a que profesas el evangelio, no hay problema, que te vituperen, al contrario, sos bienaventurado si lo hacen, ¿verdad? Pero si nos encuentran tachas donde agarrarnos en cosas inadecuadas, pues allí ya salimos no irreprensibles. Tito 1:6 dice, el término en griego anancletos, que también se traduce por irreprensible en Timoteo 3:10, significa literalmente que no debe ser llamado a rendir cuentas. Escucha bien esto. Entendiéndose que el que anhela obispado ha sido sometido a prueba y no se le encuentra de qué acusarle. Eso, situación que ha de prevalecer todos los días de su vida para que su labor sea reconocida y bendecida por Dios. Algunos se portan bien solo cuando están sirviendo al Señor, cuando están en la iglesia, cuando están en un ministerio.
Pero cuando luego por alguna razón ya dejan de servir y solo están yendo a la iglesia, solo están congregando, y a veces es muy fácil, se permiten que el enemigo les susurre que como ya no están sirviendo, ya no importa el testimonio que dan. Ojo, porque no necesariamente porque el pastor no te ve, porque los hermanos no te ven o porque no te están exigiendo. Lo importante aquí es que tú sepas que Dios te observa, que Dios es el que te va a pedir cuenta para tu salvación. El que Dios va a evaluar si sos apto para que seas arrebatado cuando Él venga por su iglesia, por aquellos que lo esperamos. Y si porque no estabas sirviendo te descuidaste, pues peligrosamente te descuidaste también de tu salvación. Y eso no debe ser así. Una buena medida de la integridad de un siervo de Dios es la opinión que de él tiene su familia. Eso es importante. Esposa e hijos, sus hermanos maduros de la iglesia y sus compañeros de trabajo, que tanto hablan de ti, cómo hablan, qué opinan, qué dicen, ¿verdad? Dios nos ayude a que ese testimonio de nuestra familia, de compañeros de trabajo, de otros hermanos, de hermanos de la iglesia, de amistades, siempre sea un testimonio que sea de bien, que sea un testimonio que verdaderamente no deje que lamentar por lo que se oiga. Si es de que el servidor en la casa es donde primero los suyos deben de dar ese buen testimonio. Pero si el hijo ve al papá en la iglesia sirviendo muy amable, muy servicial, pero en la casa es todo lo contrario, wow, ya está mal la cosa. O viceversa, ¿va? Los padres ven al hijo que en la iglesia son unos santitos, que son unos aquí y allá para servir, pero en la casa no quieren hacer nada. Igual, problema serio. Y tu hermanita, tu hermanito, cualquiera que sea, ojo, que el testimonio también lo den tus padres, tus hermanos, los de tu casa, tu esposo, tu esposa. Que diga, no, es que ella, así es en la casa. Así como la ve en la iglesia, es en la casa. Bueno, así he escuchado que es en el trabajo, ¿verdad? Así que tengamos eso. Por eso dice Timoteo, veamos, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, esperador, apto para enseñar. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Imagínate. Y Tito, y 1 Timoteo 6:14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Ahí también donde se usa la misma palabra aquella que hablamos de ya se me olvidó en el griego cómo es. Pero es las tres palabras o en las tres citas que se mencionaba la palabra en griego. Entonces, debemos de tener en cuenta también nosotros lo que Pablo decía a Tito. Mira, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Papás, mamás que están sirviendo en la iglesia del Señor o en cualquier ministros, me incluyo por supuesto, y Dios nos ayude para que en cuanto a lo tocante a nuestros hijos, que no manifiesten rebeldía a nuestros hijos, para que nuestro servicio en la iglesia no tenga tropiezo, no tenga también la demás gente de qué acusarnos. Ojo, debemos de pedir al Señor, el buen padre, la buena madre, el que se somete a oración, el que es obediente, es servicial,
Dios hace que sus hijos también entren en ese mover, que no sean hijos que se les acusen de disolución, hijos que siempre andan ocasionando problemas, que andan haciendo cosas tremendas. Pidámosle al Señor que nuestros hijos, mientras estén en nuestro techo, ya cuando ellos de alguna manera han salido de nuestro techo y se valen por su propia cuenta, pues es diferente. Pero si están bajo nuestro techo, bajo nuestro cuidado, Dios nos ayude a que ellos estén bien, que sean hijos obedientes, que sigan la visión de la casa, la visión del servicio, ¿verdad? Para que también nuestra manera de servir no tenga tropiezo. Sigamos, entonces, el ser irreprensible tiene que ver con un estilo de vida. Según toda la cita, es algo que debemos de desarrollar todo el tiempo, ejecutarlo, ponerlo en práctica, estar buscando el aprender cómo ser irreprensible, que no se nos halle de dónde agarrarnos, de dónde nos acusen. Es una manera de ser ante los demás, siendo agradables y respetados por todos. Cuando un líder, los mismos que están, sus mismos colaboradores, lo oyen hablar mal de otras personas, lo oyen actuar de forma no adecuada, ya ese líder está dejando de ser irreprensible, porque está siendo parte o está enseñando. Probablemente hay líderes que enseñan a ser chismosos a sus colaboradores o a chismear, tal vez no se han dado cuenta porque fácilmente hablan de otra persona delante de sus colaboradores. Y muchos colaboradores no son así como dicen, sino que disciernen, entienden que su líder le gusta hablar. Cuidado, ya ese es un punto en contra, ¿verdad? El Señor nos ayude. Ya para ir como terminando, el actuar también de las mujeres servidoras. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Por favorcito, hermanas que están sirviendo, que van a servir, acatemos la palabra. Sean entendidas. Hay muchas que les cuesta, porque lógicamente no se somos, ¿verdad? No se tiene una palabra de esa que vuela a cabeza. Bendito Dios que no es así, sino es una palabra con mucho tacto, con mucha revelación, pero que siempre hace ver el pecado en las personas, hace ver la falta, hace ver cosas, ¿verdad? Por eso muchas se atienen. La Biblia dice que sean honestas, que quiere decir semnos. Esa es la palabra que se traduce. Un comportamiento que es digno, honorable, decente, respetuoso, hasta el punto de ser reverente con la vestimenta, con las palabras que dice, con los ademanes, con cómo te muestras, con todo eso tiene que ver. No calumniadora. La mujer es muy dada a calumniar, es muy hábil, por eso que se dice eso también. El apóstol Pablo aconsejaba mucho a Timoteo, a Tito, y hablaba a la iglesia que las mujeres no fueran calumniadoras. Esto es importante ya que no lo nombra para los hombres, aunque sabemos que hay hombres calumniadores. Esto no. Dios libre a los hombres, nos libre a ponernos cipre en la boca antes de calumniar, pero pareciera más dedicado a las mujeres. Y eso lo hemos visto a través de la Biblia, de que así ha sido. Habla de un buen uso de la lengua, de no ser detractoras, de no hablar lo que no es. Aquí donde a veces se pone
mujeres con grandes ministerios, mujeres con grandes o con dones, que el Espíritu Santo ha dado, dones tremendos, ¿verdad? Pero que en un momentito, por ser hábil con la boca, destruyen todo. Así que ojo con esto, ¿verdad? Porque el Señor nos manda que tengamos cuidado como servidores, sobrias, prudentes, que sepan cuándo hablar y cuándo callar. Que el Espíritu Santo traiga ese conocimiento, cuándo hablar y cuándo callar. Son muy hábiles. Yo sé que a las mujeres les es fácil expresarse, como que es una habilidad que ya traen. Por alguna razón Dios las hizo así. Pero el apóstol Pablo nos enseña que prudentes, que sepan cuándo hablar y cuándo mejor callar. Moderadas, con pocos atuendos externos, del que no está ebrio. Oh, tremendo esto. No quiero extenderme porque son temas bien sensibles. Yo sé que hay iglesias y pastores que sacan, ¿verdad?, los espadazos, pero basta que usted, hermana, se vea, se observa y note si con cómo se viste no provoca, no llama a la sensualidad y todo cuantas cosas, el Espíritu Santo que le ayude y le reprenda a usted para que pueda vestirse adecuadamente, ¿verdad? Sus atuendos que se ponen. Fieles en todo, que sepan responder por todo lo que les asigne con responsabilidad. Esto es, ya lo hemos tocado en temas anteriores, el tener responsabilidad es importante. Y de la vida familiar de los diáconos nos dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo habíamos explicado. Es increíble cómo alguien puede pretender gobernar, Dios nos ayude, o ayudar en la casa de Dios si su propia casa está en ruinas, si su propia casa se está cayendo, si está mugre de un montón de cosas. Un día alguien dijo, ¿qué te hace pensar que Dios te confiará a su esposa si no puedes ni siquiera cuidar la tuya? Maridos, oigamos, si no podemos cuidar a nuestra propia esposa, ¿cómo Dios va a confiar a ese ministro que no puede cuidar a su esposa, que no puede velar bien por su esposa, que no puede protegerla, amarla como debe ser, cuidar la iglesia? Ay, Dios nos ayude, pero este es tremendo, ¿verdad? Se ha oído muchas cosas a nivel ministerial de cómo muchas esposas de pastores han sido maltratadas y esto han seguido pastoreando iglesias. Tremendo eso. Esto viene y deshonra el evangelio, pone mal el cristianismo. Dios nos ayude. De esto habla ese pequeño verso, la prioridad de que el servidor o diácono tenga su casa en orden, no en autoritarismo, sino bajo autoridad, que es distinto. No impuesta, sino respaldada por Dios. No es mandar, es saber delegar, es saber demostrar el papel de autoridad que es el hombre en la casa, para que también Dios lo respalde como ministro, como servidor en la iglesia. Que su vida sea la muestra de que el Espíritu Santo no solo obra a través de él, sino también a través de su familia, a través de lo que él tiene a su cargo. Terminando con esto, Dios nos ayude, nos permita tener en mente todos estos principios bíblicos, ordenanzas bíblicas que se nos han dejado para que nuestro servicio en el Señor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sea hallado irreprensible, sea hallado agradable, sea aceptado por Dios, sea aprobado por Dios, sea
de bien parecer para con el Señor, porque de eso se trata, que todo lo que hagamos sea para el Señor, que es el que conoce el corazón del servidor, el anhelo, el deseo que Él tiene, que este servidor tiene para servir a su Señor, que lo rescató, que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar verdades eternas, el Evangelio que cambia, que transforma la vida, con el ejemplo, con el buen testimonio que debemos de dar. Así que Dios nos ayude. Padre bueno, esta bendita enseñanza que nos has dejado a través de tu palabra, queremos, Señor, apropiarnos para que podamos ser buenos servidores, dando un buen testimonio, Señor. Perdónanos si hasta este momento, perdónanos, nosotros no hemos tomado en consideración gran parte de esta cita bíblica y nos hemos descuidado. Papito lindo, te pido perdón de mi parte y también te digo, ayúdame porque necesario es que podamos nosotros dar un buen testimonio al momento de estar sirviendo, al momento de estar desempeñando cualquier labor en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestras amistades y en la iglesia, por supuesto, Señor, que es la amada, a la quien servimos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, dejamos esta quinta enseñanza, este quinto tema que se llama el buen testimonio del servidor, que debemos tener muy en cuenta de cómo ser agradable delante de ti y ser hallado irreprensible. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. No te olvides de mandarme el resumen para que podamos ir teniendo las apreciaciones, o si quieres mandarme preguntas, mándala a través de los medios que lo estás haciendo. Cuídate mucho, Dios te bendiga y te amo en el nombre del Señor.